transmitiendo otro episodio más de Hablando sin saber, ahora llamado High Life porque no había otro usuario disponible. Y pues como cada semana estamos acompañándoles aquí un servidor Javier Olán. Y Daniel Rejón. Y como cada semana es un placer compartir nuestras experiencias y dudas que van surgiendo durante la semana. Y esta semana me toca a mí hacer la pregunta con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Y la pregunta, Dani, es, a ver, aquí la tengo anotada, no, déjame que se me vaya. Es, ¿te consideras una persona vengativa? Me considero una persona vengativa. Ah, mi... Está raro, no sé, siento que... mi respuesta clásica sería a veces, pero yo te podría decir que generalmente no. Bueno, tengo varias respuestas para esto. La primera sería, principalmente no, pero pues sí he sido vengativo en algún momento, ¿no? Ah, Pero bueno, creo que mi pregunta sería como, qué defines como vengativo? ¿Qué significa ser una persona vengativa? Sí, sí, creo que si partimos de la palabra o de la definición es el acto de realizar una acción posterior a una acción de un tercero en la cual te hizo algún daño o te hizo sentir de alguna manera mal. Y en acción a eso realizas una acción que posiblemente ni siquiera sea consciente, pero que de alguna manera en ese momento te hizo sentir mejor y luego te arrepentiste de esa acción porque sabías que estaba mal, pero no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente te tienes que arrepentir, ¿no? A veces creo que la venganza te puede hasta ver como una cuestión de modo de vida, ¿no? Por si creo que he conocido personas que casi lo llegan a ver. Sí, ok. Creo que me gusta partir con estos temas, como que pensando que, pues tratando de, siempre la venganza, siento que la vemos como que con una connotación muy negativa, naturalmente, ¿no? Porque pues es una, pues como lo mencionas, es una mala intención adrede, como que con conciencia estamos realizando una mala acción para obtener como que algún tipo de pago en una moneda que no existe, ¿no? Esa es como la venganza, ¿no? Trato de obtener un pago con algo, con mi concepto muy sesgado de justicia, ¿no? Entonces, creo que es chistoso porque, ah, no sé, creo que depende de la situación. Bueno, para empezar, creo que es en situaciones donde siento que es neutral, ¿no? Donde siento que es no necesariamente algo ilógico que haya sido una persona vengativa, que hayas querido obtener esa justicia, ¿no? Y digo, puedo poner ejemplos bastante obvios donde tú dirías, bueno, pues vengarse estuvo bien, ¿no? Pero pues no me quiero enfocar tanto en la parte de bien o mal, pero si regreso un poquito a la pregunta que me hiciste, ya que ahora la analizo un poquito más. ah, Te diría que hay una situación para mí, y probablemente venga algún tipo de herida, que hace que yo me vuelva vengativo. Y cuando yo me vuelvo negativo o como que pusheo muy cabrón pues hacia devolver algún tipo como exigir esta moneda ficticia de la que te hablo, ¿no? Suele ser cuando me siento muy presionado por la otra persona. Cuando siento que la persona deliberadamente, la otra persona deliberadamente empuja hacia mis límites intencionalmente y me presiona como que demasiado. Siento que ese es en el momento en el que yo me vuelvo como defensivo de forma agresiva, ¿no? O sea, quiero decir que mientras todo sea como que mientras las personas no me presionen a mí, no hay ningún problema. Yo puedo tener como que una relación bastante buena, incluso si no creo que la persona como que está haciendo cosas buenas o malas o lo que sea, ¿no? Pero Eh, está curioso ajá. por como lo mencionas, porque es como cuando una persona te presiona, pero ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es tu venganza entonces? ¿Presionar a la otra persona de la misma manera? ¿O cómo ves o por qué dices que hay venganza? Porque todavía no me queda claro dónde está la venganza ahí. Ok, la venganza, digo, no sé, siento que es un poco raro, ¿no? Pero
he notado que tengo como que dos maneras de lidiar con cuando las personas me presionan demasiado. Por ejemplo, una persona que, no sé, recientemente que me estaba cambiando de casa, alguien que, digamos, me está prestando algún tipo de servicio, como que, oye, pues te estoy vendiendo, no sé, alguien que te está vendiendo cosas, por ejemplo, es un buen ejemplo. Una persona que te está vendiendo cosas y es como, pues sabes que los vendedores pueden ser a veces un poco eh, Insistentes o molestos. molestos, sí, insistentes, molestos, son, no sé, es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa molestia? Hay varias formas de lidiar con eso. Una es ceder ante la molestia y comprar, por ejemplo. Y es como, pues es incómodo para mí, entonces cedo, compro o trato de rechazarlo. La otra puede ser también, que esa es con la que me identifico bastante, evitarlo, ser evitativo. Y, por ejemplo, yo a los vendedores trato de, para no causar conflicto, no les contesto. Y es como, prefiero dejarlos en visto, prefiero dejarlos en la puerta, prefiero no contestar, porque es mi manera más fácil de resolver no de resolver el problema, pero de evitar el problema, sobre todo. Y la otra, pues puede ser, pues básicamente, pushear de vuelta. Ser como, ser grosero, por ejemplo, o tratar de hacer una acción equivalente a lo que él hizo. Si yo sentí que él rebasó un límite conmigo, donde ejemplo, me hablan por el banco y es como que la primera vez te digo, no me interesa para que me dejes de hablar, ¿no? Es como, ya te contesté, es como una de dos, o te cuelgo, pero normalmente es como, bueno, trato por las buenas decirte que no. La siguiente vez que insistas, en la insistencia está la presión. No estás respetando el límite que yo ya te dije, yo ya tomé una decisión de que no me interesa lo que me estás vendiendo. Y tú aún así decidiste presionarme, en parte porque eso es tu trabajo, ¿no? Entonces, mi reacción inmediata, después de que me presionas, ya te dije que no, me presionas, ahora lo que sigue para mí es hacer una acción igual o más grave que la que él hizo de rebasar el límite. Y para mí es ser grosero. Entonces, ser grosero, levantarle la voz, gritarle, decirle que no me interesa o incluso colgarle directamente sin darle una explicación, podrían considerarse acciones agresivas, groseras, como ataques, digamos, un poco más directos. Y eso me siento bien haciéndolo porque siento que rebasaron un límite y traicionaron algo que es lo que llamemos una confianza ficticia, ¿no? Porque pues en este caso no tengo una relación con la persona, pero desde que hay una comunicación hay cierta conexión, ¿no? Entonces, rebasa ese, rebasa esa confianza. O sea, sobrepasa esos límites que yo ya de alguna forma pienso que puse. Y ese es el momento en el que me porto grosero, en el que me porto, y vamos a llamarle así, vengativo de alguna forma, Ok. agresivo, devolviendo la acción. Y luego que lo haces, ¿eres consciente de esa acción? ¿O como que dices, ya lo fui y lo dejas pasar y te olvidas de eso? Todo depende de la situación. Yo creo que depende mucho del caso. En el caso de, por ejemplo, los vendedores de bancos, igual y está mal, igual y tengo un mal modelo mental al respecto, pero te puedo decir que me siento bien haciéndolo. Me siento bien siendo groseros con ellos, porque, y aquí una palabra que debo tener cuidado, pero en mi lógica se lo merecen. Y no digo que se lo merezcan, solo digo, en la lógica que en la historia que yo ya me conté, se merecen la agresión. Y como se merecen la agresión, yo me siento bien y es como, no me voy más allá y yo es como que estoy tranquilo. Tal vez me quedo un poco irritado, pero es como estoy tranquilo de que, ¿sabes qué? Ya. Pero yo te podría decir que sí hay situaciones donde hay la reflexión después y no sé, es difícil porque ¿qué pasa cuando te arrepientes de ser vengativo? ¿Qué pasa cuando sientes que fuiste injusto? O sea, incluso en el momento tuviste ese pensamiento de que con ser vengativo ibas a obtener justicia. ¿Qué pasa cuando reflexionas y ves que no obtuviste justicia y que tal vez fuiste demasiado duro? Y que todo siguió igual, ¿no? Sobre todo con los call Ajá, centers, ¿no? El día siguiente te habló y era otra persona del mismo banco hasta tal vez, ¿no? ajá. Sí, y digo, en el caso de los call centers, puede ser un modelo mental que no actualicemos y podremos decir que
pues es parte de lo que están haciendo y tal vez ahí es cuestión de ellos actualizar su estrategia y no mía de actualizar mi pensamiento. Mientras a mí no me afecte de más, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa acción ya no es con alguien con el que no tienes una relación, como una persona en un call center? ¿Qué pasa cuando sí tienes una relación, cuando sí te importa cómo estás reaccionando entre las personas? Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de cuando un jefe te presiona o cuando alguien en tu, no sé, algún amigo, vamos a suponer algún amigo, una pareja, te presiona de más para hacer algo que él quiere hacer y tú reaccionas pues de forma agresiva, grosera y tienes que continuar teniendo una relación con esa persona. Es como, ese siento que igual es la pregunta, es, ¿también sientes que tu amigo se lo merece? ¿También sientes que tu pareja se lo merece? Y es como, sí, no, y cómo eso afecta a tu relación. Este, creo que de esa parte, o sea, de la parte de call center, me surge una cuestión, porque es algo que llevo años preguntándomelo, ¿no? Inicialmente, cuando llegó al punto de empezar a molestar que me estuviera marcando, mi primera reacción fue, no es su culpa, ¿no? No es la culpa de las personas que están detrás del call center. Muy posiblemente ni siquiera ellos mismos se preguntan si lo que están haciendo está bien o está mal, ¿no? Este, lo que eso me llevó a decir, bueno, es su trabajo y lo que mejor puedo hacer pues es ayudarlos a tener su trabajo. Entonces empezaba a contestar las llamadas y a ser paciente y a decirle, ok, está bien, no, no lo quiero y tratar de no responder. Pero al final el resultado era el mismo. Eso me llevó a hacer otra estrategia que era contestarles y decirles que estaba en el baño. Y automáticamente me decían, ah, ok, perdón, te marcamos luego en otro momento, ¿no? Y eso cortaba la llamada, pero no hacía que dejaran de llamarme. Entonces, a raíz de eso, dije, bueno, voy a cambiar mi estrategia y voy a decir, bueno, voy a tratar de ser más participativo. Y el problema es si el problema es el call center, ahora lo que hacía es cuando me marcaban, decía, mira, te voy a dar feedback, ¿no? Y espero que esto lo notes y se lo mandes a tus superiores o a quien sea. Mira, los call centers ya no funcionan. Las personas ahorita no te vamos, o sea, no o sea, deben encontrar formas en la cual nosotros podamos buscar el servicio. ¿Sabes? Hoy en día, hoy hay más canales con los cuales nosotros podemos tener acceso a estos servicios. Pero al final me di cuenta que tampoco eso me funcionaba y me daba una paz. Entonces dije, si no puedo yo, o sea, si esto ya me está afectando en mi tiempo, en algo que invade mi espacio personal y solo hace que yo me estrese o que yo me enoje, lo mejor es bloquear las llamadas y dejar de contestar, ¿no? O sea, como que al menos eso fue la decisión que yo tomé. No sé si estoy bien o estoy mal, pero ahorita que contabas esa historia, como que había hecho este mismo análisis de alguna manera. Ok, Y, y de lo otro que dices, de la parte de la amistad, yo creo que ahí es un poco más complicado, porque creo que ahí entra en juego también la importancia que tiene eh, tu amistad con esa persona, ¿no? Yo creo que hay momentos en donde ciertas personas me han hecho cierto daño, ¿no? Que yo me siento mal, o sea, que hacen acciones que me hacen sentir mal y que yo pudiera resultar de ser vengativo, ¿no? Y creo que cuando hablamos o al menos cuando hablo en ese escenario de venganza, no necesariamente me refiero a daño físico, ¿no? A veces he llegado a pensar como decir, pues no le voy a hablar durante 2 semanas, ¿sabes? Esa es mi venganza para él y posiblemente para la otra persona ni siquiera represente algo vengativo, pero para mí ya me hizo sentir mejor. El tema está que si durante esa acción hizo un daño en el cual tú no te sientes cómodo con la persona, o al menos yo evalúo si es una persona en la cual yo quiero seguir, que siga estando en mi vida. ¿Sabes? Como es una persona que quiero seguir conviviendo, vale la pena el alejarme un tiempo y luego regresar para continuar con esa amistad o para como dejar pasar esto que pasó. Pero al menos intento ya no caer en la parte de decir, lo estoy haciendo porque él me lo hizo, sino más en una acción de decir, ¿qué es lo que para mí se siente bien? ¿Qué es lo que me permite hacer? ¿O qué es lo que me permite hacer que yo siga estando en una paz interior tranquila y que se alinee a mis objetivos de vida? ¿Sabes? Que vaya con lo que yo he decidido que es mi persona y que mis acciones reflejen esos actos.
Ok. Am, Creo que quiero descomponer un poco lo que decías al principio de... sí, es el ejemplo perfecto, lo del call center, porque me dices que tomaste varias estrategias, ¿no? Para resolver el problema, ¿no? Y aquí lo curioso es que uno, estás tomando... am, ¿cuál es tu indicador de éxito en este caso? O sea, quiero que respondas esa primero. ¿Cuál es el indicador de éxito de las cosas que estás haciendo para, no sé, cuando te hablan un call center, eso es un problema, pero ¿cuál es el éxito? Claro. ¿Cómo se ve? Inicialmente creo que lo hacía de una manera incíntrica, que no era consciente, o sea, como que decía, ¿cuál es la mejor forma con la cual no me pueden molestar? No sabía por qué no quería que me molestaran, pero yo solo decía, no quiero que me molesten, ¿no? Ok. Entonces, ese era el primer paso, o sea, es como, al menos esa fue la primera acción que yo dije, pero bueno, ibas a No, preguntar a no, mí. pero está bien. Creo que esa era la respuesta que estaba buscando. ¿Cómo? Mi indicador de éxito para empezar es que no me marquen. Que no quiero que me marquen porque eso Ujú. me molesta, ¿no? Ahora, creo que un poco, sí, obviamente si hacemos un poco un análisis, eh, como tu indicador de éxito era que no te marquen, tus estrategias tuvieron que ser diferentes. Entonces, una estrategia es evitarlos, es no contestar. Otra estrategia es este, decirles que le estás, como que estás en el baño. Y si te das cuenta, también es evitarlo, es escapar del problema, pero no tanto. Y otra estrategia también fue, que esa es la que se me hace más curiosa, porque es como que pensaste en ellos, fuiste empático y como que trataste de dar más de ti por algo que, pues, se me hace muy curioso porque no necesariamente como que te va a dar nada a ti personalmente. Tal vez sí la idea de pensar de que tal vez esta persona lo necesita y hacerlo altruísticamente, ¿no? Pero esencialmente tú estás, para empezar, asumiendo que eso le va a ayudar, que el pasar más tiempo en el teléfono para no convencerte de hacer algo le va a obtener una promoción en su trabajo, tal vez. Es como, no tiene sentido, pero bueno, vamos a suponer que eso les ayuda. Pero lo que más me llama la atención de esa es que estabas haciendo un sacrificio por ayudar a alguien que ni siquiera, uno, por ayudar a alguien que no conoces, por ayudar a alguien que te estaba molestando en un inicio, y también por ayudar a alguien que, bueno, otra, ¿lo estabas ayudando? Es como, de verdad estoy ayudando a esa persona al contestarle el que, güey, es que ese güey pasa en el teléfono mucho tiempo y no vende nada. Pues sí, porque está hablando con Javier. Imagínate, la media de hablar por teléfono ha de ser gente que le dice que sí en chinga y gente que le dice que no. Y ese vato está, hable y hable y hable contigo, pero nada más, pues no tiene respuesta. Entonces igual y lo estabas perjudicando con la intención de ayudarlo. Entonces eso me parece muy chistoso. Más que, ajá, interesante y chistoso, ¿no? Creo que Y, se me hace muy ajá, curioso todo eso que mencionas porque fue el análisis que me fui haciendo durante los dos... Esto que acabamos de hablar en 5 minutos pasó en 2 años, ¿sabes? sí, Recuerdo que hasta cuando hacía stand-up hacía un chiste alrededor de esto, ¿sabes? Hacía un chiste alrededor de lo que involucraba para mí y fue un descubrimiento donde pasaba de justo lo que decías, ¿no? Y si los estoy perjudicando más de hacer daño, ¿sabes? Como, y si y si realmente no estoy haciendo nada y si al final lo estoy haciendo por mí, ¿sabes? Y si al final, aunque internamente crea que lo estoy haciendo por ayudarlos, al final lo estoy haciendo por una satisfacción de que, ok, si ya estoy usando mi tiempo, quiero hacer que algo que sienta que sirve. Y fue cuando ahí dije, pues al final entonces no los estoy ayudando, ¿no? Entonces, no conozco el contexto, no conozco si los estoy ayudando, entonces lo mejor era, dije, ahí fue cuando decidí dejar de contestar. ok. Y digo, definitivamente puede ser una solución y puede ser como la resolución al problema que no le quieres poner tal vez como demasiado peso, porque pues es algo que en el gran esquema de las cosas no importa, ¿no? Pero me gustaría pensar un poquito más a fondo y como es un buen ejemplo porque es muy sencillo y darle un poco un twist al problema, ¿no?
supongamos que de todas formas te siguen marcando y sigues teniendo el mismo problema, porque en algún momento el problema puede, estás de acuerdo que puede regresar, ¿no? De que puedes cambiarte de banco o puedes cambiarte de compañía de teléfono. Y en el momento en el que te cambias de compañía de teléfono, te empiezan a llover llamadas de tu compañía anterior. Entonces, siento que el riesgo, el, digamos, hablando del riesgo de lo que tú estabas haciendo, tu éxito es que no te marquen. El riesgo de que te marquen de nuevo y que te atosiguen de nuevo con las llamadas es, sigue ahí, ¿no? Y ahora, Sí, lo que le quiero dar el twist es, ¿qué pasaría si yo te dijera que el problema no está en el exterior? El problema no es ni si te están llamando, si no te están llamando. El problema es un poco eh, el capitalismo, vas a decir. la manera... Bueno, no me vas a entrar por allá. Tengo, no sé, necesito un podcast de 3 horas para hablar de eso, pero este... ¿Qué pasaría si te dijera que el problema está en ti? En cómo percibes. ¿Por qué? Porque la primera es, ¿por qué te molesta tanto hablar 5 minutos con alguien? Y repetirle muchas veces que no te, que no quieres algo, ¿no? Entonces, esa es una, sobre todo el cuestionamiento de por qué, ¿no? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Por qué haces lo que haces? Y la otra es también pensar un poco en que, ¿qué pasaría si más bien, ¿por qué es responsabilidad de ellos? ¿Cómo me siento yo con lo que están haciendo? Y no sé, siento que cambiando un poquito esa manera de pensar, puedes llegar un poco a la conclusión de que tal vez en realidad ellos no tienen por qué dejar de marcarme, porque esa es su estrategia simplemente. Pero ahora, quitándome esa responsabilidad, yo tampoco tengo ninguna responsabilidad de hacer un bien con ellos. Yo tampoco tengo una responsabilidad de, pues, de tratarlos bien. Si yo siento que me están tratando de cierta manera, yo puedo como tener la libertad de, pues, básicamente hacer lo que yo quiera. Ese es uno. No necesariamente tratarlos mal, pero básicamente hacer lo que yo quiera. Divertirme con ellos incluso. Entonces, esa es una que de repente, recuerdo un amigo me contó que como le hablaban tanto de Vancomer y le molestaba tanto, perdón por la marca, pero le hablaban tanto del banco, lo puedes blipear después. Le hablaban tanto de un banco que de verdad decidió en algún momento, o sea, es que ya no me funciona nada de esto y encontró él un approach todavía más cabrón. El me voy a divertir con la situación. Y literal era cada vez que le marcaban, él empezaba a decir cosas que no tenían nada que ver. Y empezaba a decir cosas como chistosas, empezaba como que a pedirles una pizza, como que empezaba literal a decirle cosas que, literal como si fuera una persona que está loca, les empezaba a decir cosas y a jugar con ellos y podía observar cómo las personas se irritaban, cómo las personas es como, pues, no sé, es como que, ¿qué está pasando? No entendían por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Incluso como que él dejando la bocina abierta mientras dormía. Es como, empezó a jugar con ellos simplemente porque, pues, mira, me puedo divertir con la situación, ¿no? Entonces mientras lo estén haciendo es como, pues no sé qué es tanto esté afectando o no a la persona, pero siento que va a la misma cuestionamiento de por qué te tiene que afectar lo que las otras personas hacen directamente, ¿no? Este, creo que ahí entra un punto en donde, para poder entenderlo, el por qué me afecta o el por qué te puede llegar a afectar, es porque al final yo siento que todas las acciones que hacemos eh, repercuten de alguna manera. Y digo, no sé, o sea, el karma como lo conocemos, yo siento, o sea, de alguna manera siento que existe el karma, más bien no como lo que nos, o sea, no literalmente como nos ha enseñado la sociedad o la escuela, como que si haces algo te va a regresar directamente el mal, ¿no? O sea, como realmente no es esa la ideología del karma, ¿no? El karma es que eventualmente todo lo que hacemos termina afectando a otras personas y cada acción que yo hago repercute en alguien más. Y esa acción va a repercutir que la otra persona tenga ciertos comportamientos, que esos comportamientos terminen repercutiendo en otras personas. Y eventualmente puede llegar a pasar
en donde tal vez la última persona de la cadena termine regresando a mí por alguna cuestión muy chistosa, ¿no? Y de hecho hay un capítulo en Malcolm, el del medio, donde pasa algo similar, o sea, pasa algo, no, no era Malcolm el de medio, era la cadena de los gritos, le llamaban, pero es que no recuerdo qué serie era, en donde alguien le grita y eventualmente la otra persona le grita a la otra persona, How I Met Your Mother. Sí, eso estaba pensando, sí, sí, ya lo recordé. Es en How I Met Your Mother. Está esta parte de que donde el jefe le grita a Marshall, Marshall le grita al el de la cafetería le grita a alguien más, esa persona le grita a su esposa y de su esposa le grita a sus hijos y sus hijos hacen un relajo en la escuela, luego, ¿sabes? Como luego en la escuela el maestro tiene que soportar al niño que está todo ahí desastroso. Entonces, eventualmente, toda acción conlleva una consecuencia. Y la cuestión está aquí, es como, no podemos estar cuidando todos nuestros actos y no podemos también ser como, pues, como pan de Dios, ahí yendo por la calle y tratar de cuidar cada acción que hacemos. Lo que sí podemos ser es ser consciente de que la acción que hicimos, pues, tiene una consecuencia en la persona y analizar si la próxima vez que presentemos esa situación queremos reaccionar de la misma manera. ¿Qué va esto? Es como, si yo, y por eso partía eso de que cada vez que me marcaban, yo me hacía, o sea, después de por eso te preguntaba, después de que hiciste esa acción, ¿cómo, o sea, te quedas ahí diciendo, pues ya me la pasé, ya me la libré? ¿O haces una reflexión de lo que acaba de pasar? Porque al ser consciente, haces que la próxima vez que entres en esa situación, digas, ok, puedo tratar de ser una mejor persona en esta ocasión, en la cual pues no atribuya en un efecto negativo a esta cadena de consecuencias. Y ahí donde llega la conclusión de que, como decíamos, como no tengo, como para que yo pueda tratar de empatizar o de realmente saber si estoy ayudando a la otra persona, tengo que tener más contexto de esta persona. Y entonces mejor ahí es limitarme al, mejor no contribuyo y mejor no interactúo para que mis acciones no sean un diferenciador en las acciones de la otra persona. Y si te dijera que no contestar también influye. Es lo que estaba pensando ahorita que eh, estaba diciendo, porque al final... eh, Otra cosa que te iba a decir, bueno, precisamente como que ya vemos que hay un dilema, ¿no? Entonces lo que entiendo, hay un dilema de si no contesto estoy afectando de una forma. Y obviamente aquí no sabemos, y esa es otra cosa, ¿no? Que es, igual le voy a poner un punto de aparte, pero está afectando de una forma en la que asumimos, para empezar, de si es positivo o negativo. Y tratamos de ponerle la etiqueta normalmente. Um, También asumimos que va a tener un impacto, ¿no? En la otra persona, en otras personas. Es como que queremos dejar. Entiendo mucho la posición que me estás diciendo de querer dejar un pues impacto negativo, un impacto positivo, ¿no? En lo que todas las acciones que tenemos, ¿no? Y pues digamos, si tenemos acciones que suman y restan en alguna cosa de si las queremos catalogar en positivo o negativo, es bueno, tenemos como que algo que se va balanceando y queremos que sean más positivos que negativos, ¿no? Am, entonces, siento que hay dos cosas ahí particularmente que son interesantes. La primera es, ¿por qué catalogarlo en positivo y negativo únicamente? ¿Por qué la acción no puede ser neutral? ¿Por qué mi reacción tiene que, incluso si influye, ¿por qué tengo que, por qué tiene que ser o positivo o negativo? La otra cosa es, incluso si sí es positivo o negativo o está cargado de alguna de esas dos, ¿por qué tiene que ser mi responsabilidad? ¿Por qué es mi responsabilidad que la otra persona inició la acción marcándome? Y digo, obviamente no se trata tampoco de echar culpas, pero es algo que incluso si pasa conscientemente o accidentalmente, es algo que de todas formas la interacción iba a pasar y no podemos escapar de ello, porque pues así funciona pues el caos, digamos, por así decirlo, es como vamos a tener esas conexiones, esas interacciones y vamos a dejar un impacto de alguna forma en otras personas, por más mínimo que sea nuestra interacción con ellos. Es básicamente la ley de, pues básicamente estar vivo y estar interactuando con los demás. Y la tercera es,
¿por qué tenemos que pensar que la responsabilidad recae en alguien en específico? ¿Por qué no puede ser simplemente algo que fluye o que funciona? Es como una parte de lo que comentas que del karma, yo siento que lo llevo un poquito más entiendo mucho de eso y entiendo que hay, al menos en intención, tienes que intentar ser positivo, ¿no? Está bien catalogarlo, está bien moverse y es como que está bien querer tener un impacto positivo, porque solo puede dejar, en su mayoría va a dejar cosas buenas, vamos a decirlo así. Pero siento que intentar controlar todas estas cosas es lo que nos trae a nosotros, uno, la ansiedad de querer, eh, la ansiedad de querer controlar cómo se va a sentir la otra persona, cómo va a funcionar o qué impacto voy a dejar en los demás. Es como no puedo controlar el impacto que voy a tener en otros. Porque por el que el Javier que está en la cabeza de la persona que está en el call center, vamos a llamarle, no sé, Pedro. La, la, el Javier que está dentro de la cabeza de Pedro no es el mismo Javier que está sentado acá, ¿no? En esencia, es una pequeña porción de algo, ¿no? Entonces, am, a ver, antes de que me pierda, siento que hay otra cosa muy importante que es sobre todo esta parte de como entender un poco que el karma, o más bien el dharma, que es como que la parte más, como más completa de todo lo que es el concepto del karma, que es el dharma, incluye un poco para mí que se va a sentir mejor, y yo obviamente hablando desde el yo, ¿no? Para mí que se va a sentir mejor cuando alguien me trate, por ejemplo, que alguien sea grosero conmigo. La reacción natural es tener algún tipo de mecanismo de defensa, que es reírme incómodo, o bueno, en realidad, como me sentí inicialmente, puede ser molesto, ¿no? Entonces yo ni siquiera me tengo que como que golpear o reírme o bajar mi cabeza o lo que se va a sentir mejor y lo que va a completar, digamos, mi dharma y va a hacer que mi dharma esté saludable, es que yo actúe de acuerdo a mi pensamiento. Si mi pensamiento dice, perdón, que yo actúe de acuerdo a mi sentimiento, ¿no? De que si yo siento que ah, esa persona no debió de haberme dicho eso y me molesta, pero no se lo digo. Y de esa forma, no sé, tal vez fui vengativo sin explicarle por qué, como lo que tú dices, le dejé de hablar a esa persona como venganza de que me trató mal. Es como, en realidad, pues lo que quisiste hacer, lo que hubiese sido como más saludable para tu Dharma, es en el momento en el que te hice sentir mal, decirle, mostrar tu reacción, incluso si esa reacción es negativa, es como mostrar tu descontento, decirlo, comunicarlo y tratar de empujar lo que sientes hacia afuera. Y lo chistoso es que eso se siente tan bien porque en el momento en el que te ocurrió la cosa que es un factor externo, pudiste sacarlo, pudiste dejar que fluya sobre todo esa parte de pues ¿qué va a esperar a alguien que está tratando mal a las personas todo el tiempo? Definitivamente alguien pues tendría que reaccionar de alguna forma negativa, ¿no? Entonces, a veces pues como que hacer cosas que no sean coherentes con lo que sentimos, nos puede como que dejar este lapso donde nos sentimos como que mal, nos sentimos mal porque no fuimos coherentes, es como que voy a intentar hacer algo para remediar que en el momento me sentí de una forma y no actué, porque tal vez en el momento me dijo algo grosero y yo bajé mi cabeza en lugar de contestarle, en lugar de reaccionar, bajé mi cabeza y tal vez bajar mi cabeza no era lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer era molestarme, gritarle, decirle, no necesariamente ser agresivo, pero obtener la reacción genuina de mi parte, ¿no? Entonces siento que lo estoy llevando un No, paso no, mucho más adelante, y, y pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de ser lo más genuinos que podamos. Incluso si es con personas, y obviamente nunca va a pasar exactamente en todos los casos, ¿no? Pero en el caso ideal, lo que mejor que puedo hacer al menos desde mi perspectiva, lo mejor que puedo hacer con el del call center, si siento que no contestándole tampoco resuelve el problema, es siendo genuino con él. Es decirle,
decirle la verdad, es decirle me molesta, es estar molesto, es como estás obteniendo la reacción que como yo quiero reaccionar y es como ese es el mejor feedback que te puedo dar, que veas mi reacción y allá lo que pase después de eso no está en tu control y no deberías de pensarlo, porque si él va a pensar que es tu culpa, o es su culpa, o es culpa de su jefe, o es culpa de la empresa, lo que él piense que de quién es la culpa de que tú hayas gritado en ese momento, en realidad no importa, porque eso no está en el dominio de tu Dharma, digamos. Eso está en algo que ocurrió la reacción por algo que alguien provocó, incluso si no es él, algo provocó esa reacción y tú pues simplemente reaccionaste, ¿no? Pues sí, es como que siento que tiene varias piececitas como bastante importantes, Y pero... está muy interesante lo que platicas porque justo he estado leyendo unas cosas de Superhombre y el yo, que creo que valdría la pena mencionarlas. Este, Voy a comenzar primero con la parte que decías del qué es positivo y qué es negativo, ¿no? Para partir de eso, definitivamente o sea, de mi experiencia y lo que yo creo es como yo puedo tener una perspectiva de qué es positivo y negativo bajo mis valores, bajo mis creencias, bajo la perspectiva que yo he creado de mi perspectiva de vida. Y eso definitivamente no van a ser lo mismo que ni de ti, que ni de otra persona o sea, y de nadie más. O sea, nunca van a ser completamente iguales porque eso está en mi cabeza y solo yo los puedo concebir de alguna manera. Y eso hay que entender que cada persona ya sea de manera incíntrica o de manera crítica, lo ha hecho en su cabeza. Muchísimas personas lo hacen de manera pues inconsciente. Es como esa decisión o ese juicio lo han llevado por cuestiones de la vida que les han enseñado y se ha quedado grabado en su subconsciente por hechos que le han pasado, ¿no? Problemas que han tenido, experiencias malas que han tenido, les han llevado a decir, pues sabes qué, mejor ya no confío en las personas porque me hizo mal, pero no se ponen a analizar qué fue lo que les llevó a llevar a ese subconsciente, a esa acción realmente, ¿no? Y si realmente no había más información que tal vez no pudieron percibir. Entonces, ahora ya teniendo este contexto de lo que es para cada, o sea, cada uno debe tener sus propios principios, sus propios valores y su propia decisión de lo que es bueno y mal para él, con base al objetivo de vida que ya planteaste. Entonces, teniendo esto, yo veo muy peligroso porque lo he intentado y es ahí donde entra el siguiente nivel, ¿sabes? Como cuando me di cuenta que yo era la única persona que podía decidir qué es lo bueno y lo malo para mí, no un Dios, no alguien más, no un tercero, no algo, sino que solo yo puedo decidir qué es bien y qué es mal para mí, me di cuenta que muchas personas eh, no hacen ese mismo juego de conciencia. Y si yo entro en el juego de decir, pues voy a decir lo que siento, voy a decir lo que pienso, las otras personas al no estar en el mismo juego que yo, o al no estar en el mismo momento o en el mismo manera de pensar, no van a, no termina siendo un resultado constructivo, sino termina siendo un resultado destructivo, en donde muy probablemente va a terminar con más violencia, va a terminar con, tal vez no en ese momento, y creo que ahí donde está lo peligroso, ¿no? Que muchas veces hacemos estas cuestiones de decir, pues voy a preferir, o sea, si me está gritando le voy a gritar más fuerte, porque creemos que es la forma que dice, es lo que yo siento que quiero hacer, pero ahí es donde está lo peligroso, porque hay que recordar que dentro de nuestro ser hay dos seres. O sea, eso es algo que leí hace poco, ¿no? Que es, tenemos de alguna manera el ser primitivo o el ser animal, que es ese ser que ha ido evolucionando y que constantemente día con día estamos luchando para... Me estoy riendo porque hay un meme que dice, dentro de mí hay dos lobos. Y usualmente tiene dos pendejadas que no tienen nada que ver. Pero, perdón, No, no te perdón, preocupes, no te preocupes. tenía que sacarlo. Ajá, Por terminé de ejemplo, decirme. por ejemplo, ¿no? Esto que acaba de pasar,
al yo ser consciente de que estamos teniendo estas pláticas, sé que la risa, y pudo ser dicho algo que yo dije, y sé que no lo vas a hacer porque me quieres hacer sentir mal. Puede ser que bajo lo que tú conoces te dio risa, y está bien que te dé risa, fue un sentimiento que quisiste expresar, y está bien, ¿no? Y es ahí donde yo tengo que decidir si me hace sentir mal con el contexto que yo sé, y cómo yo puedo mejorar para que no me haga sentir mal, o al menos el decirte, oye, pues sabes qué, al final sí me hizo sentir mal que te hayas reído, ¿no? Entonces, solo Ujú. que quería aprovechar eso para hacer como ese No, paréntesis sí, de... claro. Entonces, de ahí parte el hecho que en una acción, alguien tiene que ser una persona consciente. Y lamentablemente, la persona que se da cuenta o la persona que sabe que hay algo más allá, es la persona que tiene que dar de más, ¿no? Y puede sonar hasta como un poco injusto, ¿no? El decir, ¿por qué si la persona que me está gritando, yo tengo que ser el empático? ¿Por qué yo que soy el de este lado, tengo que dar la cara, ¿no? ¿Y por qué tengo que, como dices, si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra mejilla? ¿Por qué tengo que ser yo el que hace eso? Si lo estás haciendo de manera consciente, es porque quieres crecer y quieres mejorar como persona y quieres seguir creciendo, como decir, ok, tal vez no tengo todo el contexto, tal vez la persona no tiene todo el contexto, y es ahí donde entra la decisión de decir, es una persona que me va a seguir dañando y lo mejor es alejarme de él, o es una persona que simplemente no lo, o sea, realmente no es algo que él quería decir y simplemente se fue de contexto en esa situación y sé que no se va a repetir. Pero el ser consciente de eso es muy importante. Porque lo que decía, si solo agacho la cabeza, porque ya tengo en mi subconsciente que cada vez que me griten, porque mi mamá me gritaba todo el tiempo que la cagaba, el bajar la cabeza, es que tengo un problema que tengo que trabajar. Entonces, al dejar esa parte de no ser consciente es donde veo el problema. O sea, está bien gritar, pero si yo después de gritar fui consciente de que le grité a la persona y hago ese análisis de decir, pues creo que no fue mi mejor reacción, ya sea que me acerco a él para decirle, oye, fíjate que ninguno de los dos estábamos bien a gritar, estuvo mal, o hasta simplemente hecho el decir, pues, la próxima vez cómo le puedo hacer para no yo caer en eso. Y siento que ese criterio o ese análisis es lo que no hay que perder. Está bien explorar tus sentimientos, está bien vivir los sentimientos, pero hay que agregarle una cuestión que es el ser consciente. Y es ahí donde entra la parte animal, ¿no? Que es la parte de que tenemos estos dos lados, ¿no? El ser espiritual y el ser animal. El ser animal es el ser primitivo que ha ido evolucionando y que sigue ahí arraigado, que es el que quiere cubrir las necesidades básicas, ¿no? El que busca cubrir la felicidad, el que busca cubrir la alegría, el que busca, lo mismo, pero el que busca alimentarse, de alguna manera es el ser que se apega más al capitalismo, ¿no? Que puede ser otra pregunta para otra semana. Y el otro ser Voy a seguir evadiendo esa pregunta, pero... Ajá. es el ser un poco más espiritual, ¿no? El ser que nos permite eh, tener como esta creatividad. Es lo que nos permitió poder evolucionar como hoy lo somos y que de alguna manera no hemos permitido seguir evolucionando, sino que lo hemos dejado allí y como que de alguna manera en lugar de seguir evolucionando estamos regresando, como que solo estamos alimentando a nuestro ser primitivo o hasta una manera, hasta nuestro ser consumista, ¿no? No estamos volviendo consumidores de las cosas y no somos críticos de las cosas que nos suceden. Y hay un ejemplo que me pareció fascinante, porque está muy interesante además, ¿no? Te voy a decir el ejemplo y luego me dices si le encuentras como el catch a de lo que te acaba de platicar ahorita, ¿no? De esta parte del por qué, ¿no? Yo no sabía que las abejas, bueno, hay un montón de tipos de abejas, pero dentro como clasificándolas de una manera en un espectro grande, hay tenemos estos dos tipos de abejas, ¿no? Las abejas que se encargan de ser obreras, las que van y buscan el polen y lo extraen. Cuando estas lo hacen, al regresar a la colmena, como que en su pecho o en su cola tienen polen de más. Entonces, al regresar a la colmena, son recibidas por otro tipo de abejas que son como las abejas exploradoras.
Estas abejas exploradoras solo se la pasan ahí, en la vida, ¿sabes? Como explorando sin ningún objetivo, sin nada específico que hacer. Y al regresar las abejas trabajadoras, con polen, las abejas exploradoras, o sea, celebran a la abeja que acaba de regresar con el polen. Y esto hace que la abeja se sienta especial y decir, lo voy a seguir haciendo. Y regresa a trabajar, a seguir trayendo más polen. Hasta que se acaba el polen de la flor, ya no tiene que, o sea, ya regresa y ya no le hacen como esa celebración, porque ya nos trae más polen, y se deprime y pasa varios días encerrados en la colmena y literal, o sea, se ve como sin actividad, sin moverse, hasta 3 4 días ahí encerrados. ¿Dónde está lo interesante? Es que las abejas exploradoras, en su viaje de explorar sin ningún objetivo, hay veces que se encuentran con nuevas flores y esas nuevas flores tienen nuevos polen y al encontrarlos, al regresar al panal, hacen una especie de baile, como que, porque hasta, o sea, como que regresan y empiezan como a mover la colita para señalar que acaban de encontrar una flor donde hay polen y para incitar a las abejas trabajadoras a ir a buscar polen a esta flor, ¿no? Entonces, algunas ovejas se animan, van a buscar la flor y al encontrarla regresan otra vez y hacen el baile ahora las dos juntas y así van como animando a más hasta que nuevamente se repite el ciclo otra vez, donde ya todas van a buscar el polen, bueno, las trabajadoras van a buscar el polen y vuelven a regresar, ¿no? Este, la cuestión está que eso es un instinto animal, o sea, es un instinto pues que ya lo traen dentro por así decirlo, de su forma natural de hacerlo, ¿no? Nosotros de alguna manera, bueno, eso es como, antes de decir mi análisis, como, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opino de esto? Siento que tengo muchas preguntas, muchas dudas, más que preguntas, dudas. Ah, siento que de dónde sale pues toda esta, como que todo este análisis. Y digo, entiendo que muchos sean como que notado esos patrones, pero siento que hay que ser muy cuidadosos al tratar de interpretar estas cosas, porque digo, la cosa de cómo lo podemos llamar como intención en los animales, pues igual y puede existir cierta intención, pero debemos de como de tratar de separar un poco como que la idea de que los animales tienen cierta... Es normal que los querramos ver como humanos, por así decirlo. Que querramos... Ahorita me lo estás contando y naturalmente quiero pensar en las abejas que tienen un propósito de ser y que funcionan como una empresa básicamente y que funcionan como y que tienen una razón de ser hasta incluso cuando hablemos de que una abeja se deprime o no se deprime es como siento que es algo que ni siquiera sabemos qué significa eso exactamente para nosotros y lo hemos estudiado mucho, la psicología lo ha estudiado demasiado, lo hemos estudiado mucho, la psicología no sé, y queremos como que ponerle ese label a algo, pues como pues comportamiento de abejas, ¿no? Por ejemplo, y tratando de como que machear lo que pasa en el comportamiento de los animales con nosotros, ¿no? Entonces de ahí como que parten muchas dudas, pero no sé, siento que si lo tomamos como analogía podemos como que utilizarlo como para otras cosas, pero la verdad es que no tengo mucho... Sí, No creo tengo que mucho falta un poquito más de contexto, creo, para Ajá. tenerlo. Esto que leí hablaba acerca del propósito en la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito en la vida que tenemos, ¿no? Y creo que digo, no te explican la analogía, solo te cuentan lo de las abejas. Y creo que la analogía que yo hice es que, de alguna manera, hay personas o sea, si te fijas, por alguna razón hay personas que se sienten más cómodas tomando un rol de, de trabajador, ¿no? Es decir, yo voy a cumplir un trabajo y voy a vivir de alguna manera la vida que me ha dictado la sociedad. Y está bien, no estoy conforme con eso y estoy feliz con eso. Y hay otras personas que dicen, no, es que yo quiero libertad, yo quiero experimentar, yo quiero hacer miles de cosas. Y en el camino voy a encontrar algo que me va a hacer feliz y posiblemente nunca lo encuentre y posiblemente me muera sin encontrar ese propósito. Entonces yo lo veo muy similar a lo de las abejas, ¿no? Es como
pues sí, están las ovejas trabajadoras, pues que sí o sea, mientras haya trabajo tienen que ir y tienen que ir y trabajar. Pero en el momento que deja de existir eso que les hace su función, les da ansiedad y se deprimen y no salen, y se quedan y no salen de esa cuestión, ¿no? Y las ¿Qué abejas tipo de abeja exploradoras, eres? ahorita llego a eso, ¿no? Ok, Y ok. está la abeja exploradora, que es la que puede pasar toda su vida explorando y nunca encontrar una flor con polen. ¿Sabes? Entonces, y también morir, ¿sabes? Y quedarse así, ¿sabes? Nunca fue la abeja que regresó para satisfacer a las otras abejas. La cuestión está que siento que ajá, los humanos, muchos somos, o sea, es una analogía que se puede identificar con los humanos desde la parte primitiva. La única diferencia está que nosotros tenemos una conciencia. Millones de años nos han permitido poder evolucionar hasta tener una corteza cerebral, la cual nos permite tomar decisiones sin solo ir como de nuestra forma natural o de la forma que nosotros queremos hacer. Entonces, la cuestión está aquí en que nosotros podemos tener un criterio de decisión de... Y ahí es donde va la respuesta que me preguntabas. Yo no creo que soy un tipo en específico. Yo siento que tengo tendencia a buscar más libertades, buscar mi propio camino. Pero de cierta manera también siento que soy una persona trabajadora, siento que soy una persona que va y una vez que encuentra ese propósito lo empieza a hacer una y otra vez hasta que decide que ya no es tu propósito, ¿no? Tal vez así es donde yo caigo, pero una de las cosas que estoy empezando a hacer es ser más crítico sobre esas cosas, ¿sabes? Ok, si voy a ser una persona que voy a buscar mi propósito, lo quiero hacer de una manera consciente, lo quiero hacer de una manera en la cual cada decisión que yo empiece a tomar sepa que me va a permitir acercarme a eso que yo quiero llegar. Y si lo voy a hacer de la otra manera, es o sea, de decir, pues no, pues yo quiero tener una vida más tranquila, quiero llevar una vida en la cual pues todo sea más fácil, pero lo estoy haciendo con conciencia y yo estoy decidiendo vivir en esa vida. Y siento que es la parte que explican en este artículo, que es como yo tomo la decisión de si quiero ser o cuál de los dos caminos quiero ser y al final qué es lo que para mí, gracias a esa conciencia que tenemos, alineado a mis principios, me identifico para llevar mi día a día. Y eso es cómo me puedo encontrar un propósito en la vida. Ok, claro. Am, tiene mucho sentido. Creo que estoy tratando de usar ahorita el, el ejemplo de las abejas para preguntarte, am, ¿con qué tipo de abeja eras en el momento en el que decidiste como ser muy amable con la persona del call center? Y cuando le estabas como haciendo, como que decidiste escucharla y decidiste darle de más. ¿Qué tipo de abeja eras en ese momento? Creo que la analogía de las abejas como que no entra en ese lugar, porque creo que va más hacia tu forma de vivir la vida. ¿Sabes? Como tenemos dos cuestiones, que es como la, la caer en lo mundano o caer en la búsqueda de esta felicidad, por así decirlo, ¿no? Entonces siento que por ahí va más la analogía de las abejas y creo que no podría dar una respuesta o sea, con esa analogía, porque siento que cuando quise responder o quise ser empático con la persona, más que en eso, estaba siendo consciente. O sea, cuando quise buscar la forma de cómo ayudar a la otra persona o cuál debería ser mi acción, no estaba haciendo ninguna de las dos abejas. No, creo que esa podría ser una buena respuesta. No estaba haciendo ninguna de las dos abejas. Estaba haciendo yo. Estaba tratando de encontrar mi individualidad y estaba tratando de encontrar bajo mis principios qué es para mí ser una buena persona o cómo puedo ser una buena persona con esta persona que tal vez no es consciente de lo que está haciendo, no está consciente del daño que me está haciendo, no está siendo consciente de lo que me hace, de lo que me causa, y lo único que es consciente es de que necesita un trabajo con el cual necesita alimentar tal vez una familia, y esa es su única preocupación. Entonces ahí es donde yo entro el juego del yo, de decir, bueno, yo que soy un poquito más
Y es que ahí también puede caer el ego, ¿no? Es decir, tal vez yo que soy más consciente debo tomar el rol, pero es así como yo lo analizo, o sea, es así como yo lo veo. Es como alguien de los dos tiene que tomar ese rol y, y al final es como esperar lo mejor. Esperar, puede sonar como muy positivista, pero cuando digo lo mejor, no solo significa, porque porque me lo imagino y es como, el hacer eso me llevó a que después evolucionando dije, pues lo mejor es que ni siquiera les conteste. Pero ese no contestar también tiene una consecuencia, ¿no? Que yo, o sea, puede ser que no solo yo, pero si otras 100 personas no les contestan, podemos hacer que la persona pierda su trabajo. Entonces, esa decisión que yo tomé, soy consciente de que puedo contribuir al 1% de la que la persona va a perder su trabajo. Y tal vez, y lo que me lleva a ser más consciente es que tal vez una de dos, o eso eventualmente lo lleva a cuestionarse o preguntarse si lo que estaba haciendo bien, o posiblemente no lo lleva a nada. Y ya es donde yo decidí estar en paz, porque no puedo, ya ahí no puedo meterme, o sea, ya no puedo llegar más allá. Y es cuando decidí mejor no involucrarme en esa acción, ¿no? En eso, aunque al final sí lo estoy haciendo indirectamente. Ajá. Sí, creo que eso es... hay varias cosas aquí que como que quería resaltar, ¿no? Am, definitivamente siento que lo del... Como que lo de las abejas que me dices en cuanto a... La analogía de las abejas suena muy bien como analogía para pues explicar esto del dilema, ¿no? De la búsqueda del sentido y no sé. Hablando un poquito de literatura, pues tienes un poco a como que ahí las pirámides de la pirámide de la autorrealización de Maslow, que habla precisamente sobre esto, ¿no? De qué cosas necesito hacer para como que estar pensando o sea, qué bases necesito tener como humano para estar pensando en pues esta parte de autoactualización o de realmente estar como que pensando en mi vida, en el propósito de mi vida y todo, ¿no? Y pues también otra vez metiendo un poco aquí de como que conceptos de literatura, me parece que es Eric Erikson el que dice pues que básicamente que ese es un hombre como que muere como que básicamente no sé si le llama como una vida desperdiciada o algo así, pero habla de que como que tienes que encontrar este sentido a la vida, que tienes que encontrar esta manera de poder como vivir el ahora y poder sentir como que poder sentir que cumpliste con el objetivo de tu vida cuando pues digamos estás viejo, porque si no vas a morir viejo con arrepentimiento. Y él dice que esa es la peor muerte que existe, la muerte con arrepentimiento, que tú puedas morir arrepentido de, am, de, de que no cumpliste tu objetivo de tu vida, que no hiciste lo que deberías hacer. Que, por ejemplo, siento que ahí es parte de esa coherencia que te hablaba. Si, digamos, tú llegas a la edad de viejo y la verdad te portaste un ojete am, te portaste con un ojete, como un ojete con muchas personas. Y esa ni siquiera es la parte importante. La parte importante es que de viejo te arrepientas de haber sido así. Y te arrepientas de no haber sido una mejor persona, de no haber hecho más, de no haber dado de vuelta, de no haber hecho estas cosas que te hacen sentir autorrealizado. Morir así es morir con arrepentimiento y es morir. Es la peor muerte que existe según Erickson, ¿no? Entonces esto es como... Está muy, muy bonita, ¿no? Esa parte Sí. de su literatura, de su teoría y todo. Sin embargo, Eric Erikson es un autor un poco outdated. Hay muchos autores que, digamos, disean mucho sus teorías y hay varios como que huecos en sus teorías y de cosas que es como que, a ver, ¿por qué está metido tanto a Dios? Y como, siento que hay cosas que son un poco, hay, vaya, muchas críticas en su teoría que, bueno, independientemente de eso, como que pone una de estas bases de como del sentido de la vida, ¿no? Ahora, am, también otra cosa que quería mencionar, bueno, pasando como que quería también cerrar un poco el tema no cerrar, pero am, después de hablar de esto de la sentido de la vida,
Que por cierto ya tenemos casi, ya llegamos a la hora, entonces igual ya hay que ir Ya, cerrando. ya para ir Ujú. cerrando. Ok, perfecto. Am, la otra cosa viene siendo también la parte de que yo te diría que ahí como que tengas un poco de cuidado. Y digo, no te quedes tampoco solo con lo que yo te digo, también es como que explóralo por tu cuenta y con otras personas y lo que sea. Platícalo con la gente, sea abierto al respecto, pero tienes que tener muy consciente, yo diría, y lo siento porque es algo que es igual para mí, siento que es, así como te estoy hablando ahorita a ti, me estoy hablando a mí mismo. A veces cuando me hablas, al menos en tu lenguaje, cuando me hablas de esta parte de que yo tengo que ser el responsable en una relación y de yo que asumo esa responsabilidad de ser el maduro, de ser el consciente, de ser sobre todo eso, ser el consciente en esta interacción, ¿no? Entiendo que para eso vas a ver muchos beneficios y si al hacerlo tú estás tranquilo con lo que haces, eso es lo correcto. Si tú te sientes coherente, te sientes tranquilo, te sientes feliz con la decisión que tomaste, eso es lo que se siente bien y eso es lo que es correcto. Eso no te va a traer repercusiones en el futuro. El problema es cuando lo haces porque conscientemente crees o tienes cierto valor y crees que pues es de cierta forma, pero en el fondo te sigue afectando en tu vida el y te lo voy a poner así, el sentir que estás haciendo un sacrificio por tu valor, digamos, tengo un valor y estoy sacrificando porque para mantener bien esta relación tengo que sacrificar de mí para que esto esté bien. En el momento en el que empiezas a pensar de esa forma, en la que estás dando algo de ti que se siente como que no deberías estar dando, pero que tienes que, en ese momento yo creo que tienes que tener mucho cuidado de si lo estás haciendo de verdad porque quieres, porque ese es tu principio, o que te cuestiones un poquito más de si en realidad lo que quieres es tener control. Porque a veces lo que pasa es que queremos tener control, pues hasta de la misma relación, desde la misma, y digo de la relación como quiero tener control de cómo hago sentir a la persona, qué va a pensar la otra persona de mí, el de incluso como yo mismo voy a pensar de mí, de cómo qué estoy haciendo, y es como tener esa autocrítica, no siempre es malo, a veces es bastante bueno, de hecho yo creo que es bastante bueno tener esa reflexión, pero cuando es un pensamiento o un paradigma un poco en concreto incorrecto, en donde realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo por querer tener control de ciertas situaciones, es cuando deberías de preguntar de verdad, oye, pues ¿para qué te sirve tener control de una situación, ¿no? Porque a veces ese control te puede llevar un poco bueno, al menos, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, porque es donde siento que el exceso de querer tener control en donde quiero llevar mi vida me ha llevado, es a tener comportamientos o conductas narcisistas. Y creo que había platicado un poquito contigo de esto, pero por ejemplo, el exigirle a la otra persona que mache mis valores cuando realmente no tiene que ser como yo soy, no tiene que estar a mi ritmo, no tiene que entenderme siquiera, pero exigirle a la otra persona que lo haga es un comportamiento narcisista, ¿no? Es una Claro. conducta narcisista. Es querer exigirle a la otra persona que digamos, querer controlar la situación, querer controlar cómo la otra persona te percibe, cómo tú la percibes a ella o a él. No sé, me resbala ahí, ¿verdad? Pero este es que estoy pensando en una situación bastante específica. Pero otra vez blipéalo, bro. Ah, pero no sé, creo que en esta situación es como bastante importante Es, que tengas cuidado de que no claro, estás tratando de controlar algo, porque pues en realidad tener un exceso de ese, querer tener ese control, y esto, ¿el control qué significa? Que quieras que todo dependa de ti, porque de verdad, la verdad es que pues, con una relación entre dos personas, incluso si es de una sola, es una relación como comunicación verbal, tienes que entender que no siempre va a depender de ti.
incluso aunque tú seas el que quieres pensar que tú eres el coherente, tú eres el consciente y que la otra persona no lo va a hacer y que tú tienes la responsabilidad, tienes que entender que muchas veces no tienes tú la responsabilidad completamente y la otra persona tampoco. Yo diría que es una combinación entre que es responsabilidad de los dos y de que es responsabilidad de ninguno, dependiendo del caso, obviamente. O sea, cuando es algo, pues, accidental, por ejemplo, como me marcaron del banco o algo así, pues a veces es responsabilidad de ninguno de los dos. Los dos estamos aquí por una situación en la que no decidimos estar aquí. Estamos aquí porque, pues, el sistema capitalista hizo que tú tengas, que tu empleador tenga una empresa que tiene dinero para hacerme, para que me moleste. Y eso es, pero igual siento que eso, entender que es responsabilidad de ambos o es Sí, responsabilidad de ninguno, es también un poco de paz a que no todo lo tienes que controlar tú. Porque ¿qué pasa cuando presionan o bueno, dan a notar esas situaciones donde de verdad tienes cero control? Y voy a hablar de ejemplos muy trágicos como la muerte de un familiar o de un ser querido, en donde dices, güey, no había manera en la que yo pudiese controlar esto. Y lo peor es que nuestro cerebro se va a pensar que sí había manera. A ver, nuestro cerebro se va a pensar de que es que yo pude haber hecho esto o lo otro, o es como yo pude haber cambiado. Es como, pues eso sigue siendo tu instinto de querer controlar una situación de la que absolutamente es absurdo porque no tienes control alguno, ¿no? Entonces, sí, uh, creo que... dejar... solo quiero cerrar un poquito, bueno, al menos mi idea, solo Sí, sí, quiero sí, cerrarla sí, con termina, termina. hay algo que se le conoce como la ley del uh, Law of Reverse Effort, que es la ley del refuerzo, del esfuerzo inverso, digamos, que básicamente es mientras más te esfuerces en hacer algo, más bien, mientras más dejes ir una situación, más solitos se acomodan las cosas. Y mientras más te esfuerces a veces en como que conseguir una cosa, es cuando menos lo logras, ¿no? Y digo, no es una ley, no es definitivamente algo que ocurra siempre, pero es algo que de repente puedes ver, por ejemplo, mientras más tengo la ansiedad de controlar que yo me pueda sentir bien, menos la tengo. Y mientras más dejo ir la idea de tener ese control, mejor me siento bien. Entonces es como esa ley de que mientras menos me esfuerzo, mejor estoy. Y es como, es contraintuitivo, pero siento que es muy real, al menos en este sentido donde pues estamos hablando de tener control y de dejarlo ir, ¿no? Sí. Creo que la palabra está ahí en el control, ¿no? Yo diría que no se trata de tener el control, se trata de ser consciente, porque estamos muy lejos de ser personas 100% completas, en donde nada o sea, una, un, un ser completo es una persona que puede ser empático con la otra persona sin importar la circunstancia, ya porque ya logró ese nivel de espiritualidad interior que, que le permite controlar sus emociones sin importarles cuáles sean, para poder tener una mejor conciencia o una mejor acción. Entonces, para lograr hacer eso, tienes que conocerte mejor, tienes que ser consciente de qué es lo que te hace enojar, qué es lo que te hace ser triste y para que los dejes ser. Por ejemplo, es válido que cuando te sientas mal, muchas veces tendemos a no voy a llorar, no voy a controlar esa emoción. Y no, lo que deberíamos, bueno, o lo que yo estoy trabajando y tratando de hacer es como si quiero llorar, entender el por qué quiero llorar y si la emoción lo atribuye, dejarlo fluir y dejarlo llorar, o sea, salir, pero tener ahora sí el control de esa emoción. Entonces, de ahí parte, por eso digo que la palabra control es muy Ah, interesante. Ajá. pausa. Según la teoría cognitivo-conductual, muy, muy concreto, según la teoría cognitivo-conductual, tú no puedes tener control de una emoción. Tú tienes control de tu pensamiento, más bien, Eres tampoco de consciente, tu pensamiento. pero Tú puedes ser tienes, consciente de la tú emoción. tienes, tú tienes control, exacto, pero tú puedes tener control sobre tu acción y eso modifica o puede eventualmente modificar tu sentimiento, que eso va a triggerear un pensamiento. Pero en sí, la emoción
es lo que menos se puede controlar y no puedes tener control sobre cómo te sientes. Porque el sentir es inmediato. Primero sientes, luego piensas, luego actúas. Y esa es la manera en la que lo dice la... Yo estoy hablando sobre, obviamente, la teoría del cognitivo conductual, Sí. pero Posible. ahí solo como que cuidado con controlar cómo me siento, porque eso no se puede. Este, es que cuando me refiero a controlar, es creo que la palabra tal vez es la que no... Es que lo sigo pensando y sigo creyendo que tal vez... Es que el controlar se puede sonar... Ah, si yo quiero llorar, puedo llorar. O si yo quiero ser feliz, puedo ser feliz. No podemos ser porque al final son emociones químicas de nuestro cuerpo que de alguna manera pues no podemos tener el control porque son derivadas a ciertos reflejos o ciertas acciones que vivimos, ¿no? Lo que podemos tener el control son lo que derivan esas emociones, ¿no? O sea, si me siento triste, puedo tener el control de si llorar o no llorar. Entonces, creo que por ahí Llorar es un sentimiento. el llorar, no, Llorar es una acción. es una acción, sí. Y sí puedes controlar si lloras o no lloras, puedes Ujú. controlar si te enojas, si lloras, si gritas, si hablas, si no hablas. Eso es lo que puedes controlar, pero Exacto. ¿qué detona? ¿Qué La, detona el llorar? Usualmente un pensamiento que viene de un sentimiento. Entonces el sentimiento eventualmente hace, o sea, hace que tú llores. Y sí, el controlar que puedes llorar definitivamente es algo que sí puedes controlar. Y eso es lo que, y creo como, que por ahí, ajá, a eso es lo que me refería. Entonces, la cuestión está que a lo que iba no se trata de cuando yo soy una persona, yo tenga que ser el empático, ¿no? Se trata de que cuando yo hablo con una persona, y tal vez creo que es que no, la palabra que trato de usar es, o lo que trato de decir es que trato de ser consciente lo que desencadenó toda la situación. Porque yo pude haber enojado tanto, o sea, me pude haber gritado, pude haber no hecho, pero el ser consciente me ha llevado, y pongo un ejemplo, ¿no? El otro día estaba platicando con una amiga y la amiga me dijo, oye, quiero hacer una página en Rails. No, ella no sabe programar, ¿no? Y mi primera reacción incíntrica o muy arraigada de mí fue el tratar de decirle, ¿por qué vas a programar en Rails? ¿Por qué no mejor usas Notion y la publicas en un dominio? Es como, yo ya tenía una respuesta y ya la quería dar, pero el hecho de el estar haciendo este juego de conciencia constantemente, le dije esa pregunta y luego, o sea, como que mi cerebro dijo, a ver, lo que le acabas de preguntar, no sabes todo el contexto de por qué quiere aprender a programar. Debiste haberle hecho una pregunta antes. Y literal, acababa de salir de mi boca esa pregunta. Y le dije, no, no, espérate, a ver, ¿por qué quieres hacer una página web en Rails? ¿No? Cambié la pregunta y me dijo, quiero aprender a programar. Y quiero, o sea, realmente la página es como un segundo plano, o sea, no es el principal. Quiero tomar una estructura en la cual yo pueda aprender a programar y ahí ya cambié la pregunta, o sea, ¿por qué Ruby on Rails? O sea, ¿por qué eso? Pero es como que o sea, y de ahí pudo haber sido donde yo le dijera, ¿sabes? No, no hagas Ruby on Rails, haz en Notion. Ella se pudo haber molestado, como el decirme, no me entiendes. Entonces, a eso es a lo que yo voy, ¿sabes? Como el ser consciente y el hacer este juego te ayuda a cómo comunicarte mejor, a cómo entender mejor también a las personas y el cómo tener este diálogo o cómo ir evolucionando en este llamado este, como sociedad. sí, Y, y creo así para es. cerrar, me gustaría cerrar con... Ay, chale, lo estuve buscando. A ver, déjame, lo busco rapidito otra vez. Es que la pregunta te la hice porque la vi justo en un meme, en una cuenta de Instagram que se llama Sociedad Filosofía Aplicada. Está muy buena la cuenta. Y a ver, nada más déjame, aquí está, ahí está acá. Dice, la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Y me dejó pensando, ¿sabes? O sea, o sea, leí eso y o sea, me quedé pensando en eso todo el día y fue como que dije, esta pregunta es o sea, esta es la pregunta que le quiero hacer a Dani en esta semana y nada más para que tengas contexto de dónde salió la pregunta y creo que con eso podríamos cerrar el, Está muy el, buena el la frase. episodio. Está muy buena la frase. Pues vaya, vaya, vaya frase para cerrar. Y yo creo que ahí puedo como que empezar a hacer el intro para tener un poco de ya de estructura. Digo, el outro en este caso. Pues recuerden que nos pueden
como que seguir en el Twitch y nos pueden pues seguir viendo cada miércoles por aquí. Y pues miércoles 6 entre 6 6 y media por aquí vamos a estar. Si no, cualquier cosa pueden ver pues los videos aquí en el canal. Y pues ya, yo creo que sería todo. Nos vemos la próxima semana. Yo creo Sí. que una cosita más, tal vez para la próxima semana o alguna de las que siguen próximamente. Como mencionamos esto de cognitivo conductual, me gustaría traer a alguien pues para platicar, para que platiquemos nosotros pues tres con esta otra persona sobre cognitivo conductual y podamos entender un poquito más, que siento que no domino el tema y tengo miedo de cagarla a decir algo. Entonces, Que, que, esperen, que está esperen muy, para pues... Va, no, vas. que está muy bueno porque sí tengo varias dudas igual, porque sí he estado escuchando más y leyendo un poquito más acerca de ese giro o esa rama sobre la psicología y está interesante. Ahorita que lo mencionaste es como que me quedé como pensando en eso, ¿no? Como que realmente qué podemos controlar y qué no. Y eso. Y Pues pues nos vemos perfecto. la próxima semana. Un placer, como siempre, Dani, y pues gracias. Va. Chao.